Ciencias 2. Física. Átomos en movimiento. Aprendizaje esperado. Describe las características del modelo de las partículas y comprende su relevancia para representar la estructura de la materia. Énfasis. Describe las principales características del modelo cinético de partículas. ¿Qué vamos a aprender? Conocerás e identificarás las características del modelo cinético de partículas, así como su importancia para representar la estructura de la materia. ¿Qué hacemos? Bueno, primero revisarás algunos conceptos ya vistos anteriormente. Lo recordarás. Un modelo en la ciencia es una representación de algún sistema o proceso científico y tiene la finalidad de analizar, describir, explicar o predecir algún fenómeno. La energía cinética de un cuerpo es aquella que posee debido a su estado de movimiento, depende de su velocidad y su masa. Para la física, las partículas es la forma en la que se representan cosas muy pequeñas, que pueden ser átomos o una combinación de ellos. Ya que tienes claro los conceptos, puedes determinar en el modelo de las partículas. El grafito es un mineral que está compuesto casi exclusivamente por átomos de carbón. Si pudieras observar con un microscopio extremadamente potente un trozo de grafito, verías que los átomos no están acomodados de forma continua, sino que están separados por cierta distancia. Además, los observarías como pequeñas esferas. La unión de los átomos hay algo que los sujeta en sus posiciones, pero no es algo físico, no es algo que se pueda tocar. Los átomos se mantienen en esta estructura por un tipo de fuerza, la fuerza de cohesión. Esta fuerza de cohesión hace que las partículas, ya sean átomos o moléculas, se atraigan entre sí y los mantienen unidos. Las partículas no están en una forma continua, porque además de la fuerza de cohesión, también existe una fuerza de repulsión. En el estado sólido, posee un volumen y una forma definida. Las partículas solo poseen movimientos de vibración debido a que es menor la fuerza de repulsión que la fuerza de cohesión. Es imprescindible. En el estado líquido, posee volumen definido y forma variable. Las partículas vibran y resbalan uno sobre otro debido a que es igual a la fuerza de repulsión y la fuerza de cohesión. Comprensibilidad casi nula. En el estado gaseoso, poseen volumen y forma variable. Las partículas se encuentran separadas y con movimiento. Se trasladan debido a que es menor la fuerza de repulsión que la fuerza de cohesión. Comprensibilidad casi nula. Entre las partículas no hay nada, solo espacios. Incluso dentro de sus propios átomos se tienen espacios vacíos. Recuerda que la mayor parte de la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo y solo unos pocos electrones se quedan a su alrededor. En tus posibilidades, realiza el siguiente experimento, que te servirá para ejemplificar. Recuerda hacerlo con un adulto. Te dejo los materiales que necesitas y el procedimiento. A continuación, contestarás las preguntas. El modelo de las partículas permite comprender por qué el calor fluye siempre del cuerpo con mayor temperatura
al cuerpo de menor temperatura. Si se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, las partículas del que tenga mayor temperatura tendrá más energía cinética. En la parte donde se toquen los objetos, las partículas estarán chocando. Estos choques transmitirán energía cinética de las partículas que tienen más a las que tienen menos. La temperatura dice la magnitud de la energía cinética promedio que poseen las partículas de un cuerpo o sustancia. Es por eso que, entre más energía cinética tengan las partículas, mayor temperatura tendrá el objeto. ¿Has escuchado hablar del movimiento browniano? El movimiento browniano fue observado por primera vez por el botánico inglés Robert Brown en 1827. Brown analizaba con ayuda de un microscopio partículas pequeñas de polen que se encontraban suspendidas en agua. Su sorpresa fue observada de algunas partículas muy pequeñas. Se movían de manera constante con trayectorias completamente irregulares y cambiaban continuamente de dirección. Los granos de polen son muy grandes, pero cuando uno de ellos se rompe, libera organelos celulares vegetales, los cuales son muy pequeños, y estos eran los que se movían de forma errática. Al principio, Brown pensó que el movimiento era producido por organismos vivos, aunque no podía verlos. Más tarde, desechó esa idea porque el movimiento se seguía presentando sin interrupción por varios meses. Además, también lo pudo percibir cuando se trataba de una muestra inorgánica. A pesar de que Robert Brown fue el primero en observar ese fenómeno, no pudo encontrar explicación. Fue hasta 1905 que Albert Einstein publicó su trabajo acerca del movimiento browniano. Einstein creía firmemente que la materia se encontraba constituida por átomos y moléculas en constante movimiento. Dijo que cuando una partícula se encontrara dentro de un líquido, recibe los impactos de un gran número de moléculas del propio líquido. Estos impactos provocan el movimiento aleatorio que Brown observó. Para poder observar de manera indirecta este movimiento, realiza el siguiente experimento. Recuerda hacerlo en compañía de un adulto. Experimento número 2. Te dejo los materiales y el procedimiento. A continuación, responderás las preguntas. Ahora, reflexiona y escribe en tu cuaderno lo siguiente. No olvides que, si tienes dudas o quieres investigar más, puedes consultar tu libro de texto en el tema correspondiente. También puedes consultar páginas de internet con información confiable. Realiza un breve resumen o un cuadro sinóptico de lo que aprendiste de esta sesión sobre el modelo cinético de partículas.